Radio City presenta un espacio para informarte y entretenerte. En cabina con Andrea Rendón. Con el auspicio de Banco Guayaquil, primero tú. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos en cabina nuevamente y tenemos para ustedes la segunda parte de nuestra entrega especial de programas para cierre de año sobre medio ambiente. Nos encanta saber que cerramos este año con conciencia ambiental, que cerramos este año informados y, como siempre digo yo, teniendo obviamente la información que tal vez podría ser el problema para ser parte también de la solución o ver también cómo nosotros podemos aportar a un nuevo diseño tal vez un poco más inteligente que el que hemos venido manejando en los últimos años. Parte de eso, por ejemplo, es Circular EP, que forma a Guayaquil y lo transforma en un referente de sostenibilidad. En nuestra ciudad, cada residuo es una oportunidad circular. Y una oportunidad también tenemos aquí para conocer y reconocer muchísimos temas sobre medio ambiente. Me encanta y el día de hoy vamos a compartir cambio climático, vamos a hablar en este momento de los 5 cultivos a nivel mundial que requieren más agua para su producción y el impacto que tienen en las comunidades y en el medio ambiente. También tenemos buenas noticias, aliento para el planeta, las buenas noticias del medio ambiente del 2024 y además 10 noticias ambientales positivas para cerrar el año 2024. Así que aquí vamos con nuestra primera parte en nuestro segmento Hoy Les Cuento. Pero antes de continuar, les quiero recordar que Circular EP lidera la transformación ambiental con proyectos educativos y campañas que sensibilizan a la ciudadanía sobre la importancia de la gestión adecuada de residuos. Esto viene directamente de National Geographic, aliento para el planeta, buenas noticias para el medio ambiente del año 2024. En este programa especial en el que estamos cerrando con noticias ambientales, con lo que nosotros podemos hacer para generar una diferencia. Esta nota llega gracias a Circular EP. Y gracias a Circular EP, Guayaquil no solo recicla, también innova, transformando los residuos en progreso y en energía para toda la ciudad, nuestra ciudad de Guayaquil, por supuesto. Y aquí vamos, la Organización Meteorológica Mundial apuntaba recientemente que el 2024 cerraría el año como el más cálido registrado, con un calentamiento que supera temporalmente el umbral del 1.5 grados establecidos en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París lo que decía era no podemos subir más de 1.5 grados. Y este año no ha sido fácil y hemos contado algunas noticias difíciles, como dice esta nota de National Geographic, que la visión del Ártico sin hielo podría llegar antes de lo esperado, que los sumidores de carbono registraron un fallo temporal o el amargo cierre del COP29. La situación, sí, es desafiante, pero se conocen soluciones y camino hasta ellas. Y se necesita, por supuesto y como siempre, esperanza para continuar la marcha. Y qué mejor forma de recuperarla que recordando algunas de las noticias positivas para el medio ambiente que han dejado este año. Por un lado, el mundo produjo por primera vez el 30% de su electricidad con energías renovables. Y ni se diga Ecuador, que la gente está invirtiendo mucho en energías renovables. Más por necesidad y urgencia, pero igual es una buena noticia a la poste, ¿no? No por lo vivido previamente, no por lo que hemos vivido este año, sino más bien por lo que nos va a quedar en energías limpias. Y empieza esto con un hito. Si bien se logró en el 2023, no se supo hasta bien entrado el 2024. El año 2023, el año 2024, este año, el mundo produjo por primera vez el 30% de su electricidad con renovables, una cifra récord de energía que contrasta con el 19% alcanzado en el 2000. Es elevadísimo. La conclusión llegó tras la publicación del informe Global Electricity Review, que encontró un logro todavía mayor en la Unión Europea, donde, y escuchen esto increíble, la Unión Europea, el 44% de la electricidad se generó a partir de esas fuentes. Aplausos. Por otro lado, y otra noticia alentadora para el medio ambiente, es que se aprueba el reglamento para la restauración de la naturaleza en la Unión Europea. El 17 de junio del 2024
Marcó un hito importante. 3 meses de debate y bloqueo, el Consejo de Europa aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza, una normativa pionera que busca implementar acciones concretas para recuperar ecosistemas y proteger tanto hábitats como especies en peligro. Ese era el paso final y en esta norma queda definitivamente aprobada. Por otro lado, otra buena noticia es que España tendrá su primer parque nacional marino. En el mes de julio de 2024, España avanzó en la protección de sus ecosistemas marinos al aprobar la propuesta de creación del primer parque nacional exclusivamente marino del país, el Mar de las Calmas, ubicado al sur de la isla de Hierro. Sus aguas se caracterizan por la tranquilidad, ya que la geografía los resguarda con vientos maravillosos. Y aunque aún queda pendiente el proceso de la declaración oficial, esto ya está en firme. Hay otro tema que nos comparte National Geographic sobre este año 2024 de noticias alentadoras para el medio ambiente. Avanza el reconocimiento de los pueblos indígenas de la Amazonía. Aunque la cumbre de biodiversidad COP16 en Cali, Colombia, no logró los resultados exigidos por las organizaciones, sí supuso algunos pequeños avances en el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Concretamente se firmó en los días previos a la cumbre el pacto entre los pueblos indígenas y el gobierno de Colombia para la conservación de la biodiversidad de la Amazonía colombiana. Y por otro lado, también hay reconocimientos y trabajos sobre el mar. Nacen 2 nuevas directivas contra malas conductas en la Unión Europea y también se da un tema por acción climática. La victoria de las abuelas por el clima supuso que este año, por primera vez en la historia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a un país por su inacción frente al cambio climático. El grupo, compuesto por más de 2.000 mujeres mayores de 65 años, demandó a Suiza por no adoptar medidas efectivas para enfrentar el calentamiento global y como el tribunal les dio razón, el país deberá redefinir y mejorar sus objetivos climáticos. Esto es súper interesante porque, entre otras cosas, lo hicieron abuelas. Normalmente el tema ambiental se relaciona con los jóvenes, se habla del futuro. Yo creo que es una falacia, que es un error hablar de futuro porque es una urgencia actual, inmediata. Por ende, el hecho de que mujeres de más de 65 años hayan sido las activistas en esto y que hayan triunfado es muy interesante. Ahora, hay algo a lo que tenemos que ponerle el ojo y es que, señores, la mayoría de buenas noticias vienen de Europa. La Unión Europea tiene muy interiorizado el tema ambiental y lastimosamente no así en otros países que son los más contaminantes. China, Estados Unidos e India son los países a los que el mundo entero les pone el ojo, diciendo que China sí es un país que está caminando hacia la conciencia ambiental. Es muy interesante esto y que tiene muchísima tecnología a su favor y cada vez más vive de energías limpias. Así que también por ese lado podemos decir que se avisora un futuro contrario a lo que muchas otras personas pensaban. Y por último, el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida regresa a la normalidad. A punto de cerrar el año, nos llegaba la noticia de que el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida se ha cerrado este 2024. A principios de diciembre ha sucedido, lo que supone por primera vez en 4 años un patrón mucho más cercano al promedio histórico. Así lo concluyó un informe del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copérnicus. Aunque la recuperación completa de la capa de ozono podría tardar años todavía, en comparación con los patrones más extremos de los últimos años, ese comportamiento se ha considerado un regreso a la normalidad. Continuamos con más información y nos vamos a un corte, pero antes quiero recordarles que con su planta de biogás, Circular EP ha capturado 585.000 toneladas de CO2. Esto equivale al trabajo de 216.000 hectáreas de bosque. Así construimos un futuro más verde.
Continuamos en cabina y les recuerdo que Circular EP lidera la transformación ambiental con proyectos educativos y campañas que sensibilizan a la ciudadanía sobre la importancia de la gestión adecuada de residuos. Vamos a continuar en este momento con música. Aquí está Jorge Drexler con esta canción cuyo nombre tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. No así tanto la letra, porque habla más bien de una madre soltera, pero es una canción súper linda. Se llama Madre Tierra. Espero que disfruten a Jorge Drexler mientras continuamos con más recomendaciones e información. Quiero contarles que con su planta de biogás Circular EP ha capturado 585.000 toneladas de CO2. Esto equivale al trabajo de 216.000 hectáreas de bosque. Así se construye un futuro más verde. Continuamos en cabina y quiero recordarles que Banco Guayaquil es el banco que nos hace sentir cómodos, que nos hace preguntas a las que siempre vamos a tener nuestras respuestas personales. Por eso es el banco que piensa más como tú y menos como banco. Banco Guayaquil. Seguimos con más información y entre el aliento para el planeta, una nota interesante que compartía con ustedes en este programa especial de cierre de año sobre lo que ha sucedido en el planeta y que son buenas noticias. National Geographic cerraba con esto y es que las soluciones al calentamiento ya son conocidas. Esta noticia atemporal es quizás la más positiva de todas. Sabemos cómo enfrentar el calentamiento global. La ciencia nos ha demostrado el camino. Reducir emisiones, abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, restaurar la naturaleza y transformar nuestra forma de producir y consumir energía. Todavía estamos a tiempo. Todavía queda aliento para el planeta. Así es como me gusta cerrar esta nota de nationalgeographic.com. Si les gustó, estuvimos compartiéndola en este programa, pueden buscarla como Aliento para el Planeta. Las buenas noticias para el medio ambiente de este año que estamos cerrando, el año 2024. Quiero también compartir con ustedes más información y más buenas noticias. Por ejemplo, dentro de esas soluciones y hablando de energía limpia, con su planta de biogás, Circular EP ha capturado 585.000 toneladas de CO2. Esto equivale al trabajo de 216.000 hectáreas de bosque. Así se construye un futuro más verde. Continuamos en cabina y Sweet & Coffee nos tiene una pregunta y es, ¿realmente lo necesitas? Pregúntate si realmente necesitas ese sorbete, esa tapa, ese removedor y sé parte del pacto con el planeta. Sweet & Coffee ha cambiado desde hace algunos años sus modelos de envases y de esta forma nos invita también a nosotros a ser parte de esa solución y preguntarnos si realmente necesitamos ese elemento que tal vez pueda contaminar. Nos encanta hacernos esta pregunta, a mí me encanta responderla y me encanta responderla también con mi termito reutilizable de Sweet & Coffee. Se los voy a enseñar aquí. Esto es uno de los tantos termos súper lindos que tiene Sweet & Coffee y que para este año, por cierto, sacó nuevos modelos. Y bueno, quiero contarles también que Circular EP transforma a Guayaquil en un referente de sostenibilidad. En nuestra ciudad, cada residuo es una oportunidad circular. Continuamos en nuestro segmento. Hoy les cuento con las 10 historias ambientales que marcaron el año 2024 en Ecuador. Hoy les cuento, con el auspicio de Banco Guayaquil, primero tú.
Aquí están las 10 historias ambientales que marcaron al Ecuador en el 2024. Les recuerdo que este segmento viene gracias al auspicio de Banco Guayaquil, que te dice primero tú. Mongabay Latam ofrece un panorama de cobertura ambiental en Ecuador y son ellos nuestra fuente para estas notas. Ha pasado mucho en este año en Ecuador. Noticias buenas, noticias no tan buenas, entre ellas la minería ilegal. Y queremos compartir perspectiva porque cuando damos notas sobre temas ambientales, yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer es conocer, digamos que el problema, pero acompañado de la solución, porque si no tenemos cómo hacer un impacto positivo, si no tenemos cómo ejercer algún tipo de solución, ¿de qué nos sirve estar, digamos que entristeciéndonos o complicándonos la vida? Y es un poco la sensación de lo que le pasa a la gente. De hecho, existe lo que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Que hace que las personas digan, ok, sobre esta información no hay mucho que yo pueda hacer y sigo con mi vida. Por eso siempre lo más aterrizado posible, lo más local posible y que ustedes puedan encontrar pequeñas soluciones, como lo que les decía hace un rato, nuestro termo de agua reutilizable. Y una de las noticias y de las historias ambientales del 2024 en Ecuador es buena, la exitosa misión del pueblo indígena Cofán para salvar las tortugas de río en Ecuador. La comunidad indígena Cofán en Cuyabeno vio cómo la tortuga, conocida comúnmente como charapa, y bueno, el nombre científico es Prodocnemis unifilis, dejaron de ser abundantes como piedras en los ríos. En la década de los 80, la alarma se levantó cuando contaron solo 180 nidos. Esta especie es una fuente de proteína para los indígenas amazónicos y también cumple un rol importante en el ecosistema. En 1991, los Cofán comenzaron un programa de manejo comunitario que consiste en rescatar los huevos de las playas donde están expuestos a caza y amenazas naturales y colocarlas en playas artificiales. 30 años después, 30 años, imagínense esta paciencia, los nidos se multiplicaron y en un año han llegado a registrar 537 puntos de anidación. Siguiente noticia ambiental de Ecuador en el año 2024. La cacería pone en riesgo el gato de las pampas en la frontera de Perú y Ecuador. Existen 5 especies que corresponden al nombre de gato de las pampas en 9 países de América del Sur. Es un felino que podría pasar por gato doméstico, se parece un montón de hecho, y se alimenta de aves, roedores y algunos reptiles, pero es considerado un controlador biológico que evita la expansión de las plagas. Sin embargo, enfrenta amenazas como la cacería por represalias, atropellamientos y la incursión de animales domésticos. Esta siguiente noticia que viene aquí es de las que a mí me parte el corazón y es como entre dolor y rabia, ¿no? Y espero que ustedes lleguen a sentir esta misma rabia porque además tiene mucho que ver con nuestro derecho a nuestra protección de flora y fauna local. Tráfico ilegal de tiburones en peligro de extinción continúa desde Ecuador hasta Perú. Casi 1 tonelada de troncos de tiburones fue incautada por la policía peruana en Perú. Los tiburoneros, una organización criminal con nexos entre Ecuador y Perú, dirigía el tráfico ilegal de el tiburón zorro pelágico, Alopias pelagicus, el tiburón diamante y 2 especies en peligro de extinción protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional. De acuerdo con la policía peruana, hasta 50 toneladas de troncos de tiburones entran ilegalmente a Perú desde Ecuador cada mes. Están escuchando, 50 toneladas. Especialistas señalan que el gobierno ecuatoriano tiene que informar sobre estas medidas que se ha tomado para garantizar la sostenibilidad del comercio de tiburones. Es tremendo. A mí me sigue pareciendo absolutamente absurdo, pero absurdo que nosotros le tengamos miedo a los tiburones. En serio es como, no sé. Bueno, en fin. 50, les voy a repetir la cifra. Hasta 50 toneladas de troncos de tiburón entran ilegalmente a Perú. Troncos de tiburón porque les cortan las aletas muchas veces y bueno, ahí hay una división del interés que hay sobre cada parte del tiburón. Hay otra noticia no tan buena que incluso lleva nombre de barrios y es que el arrayán de Quito, un árbol aniquilado por su hábitat natural en Ecuador. Este árbol, conocido en Ecuador, sobre todo en Quito y también en Colombia y en Venezuela, tiene una población natural que está muy reducida a casi nada, el árbol emblemático de Quito. Por ello se lo halla en veredas, en zonas enarboladas y hay que defenderlo porque está desapareciendo. Por otro lado, y aquí hay una buena noticia, no los quiero agobiar con las malas, el agua de Cotacocha, que volvió gracias a un sistema indígena milenario en Ecuador.
esta pequeña ciudad en la provincia de Loja, en el sur. Es que en Loja, bueno, ahí ya uno empieza a entender que las cosas están funcionando bien. En el sur del país se caracteriza por su bosque seco, su suelo árido y la presencia de lluvias solamente unos pocos meses al año. El historiador Galo Ramón descubrió el sistema de captación de agua de los indígenas paltas, esta población preincaica, y convenció a la comunidad para que lo aplicara. Habilitaron 250 lagunas artificiales en las que captan lluvia para dosificar su infiltración. En 9 años la transformación es evidente. En la zona se sembraron 12.000 plantas y la UNESCO incluyó el lugar en la lista de sitios demostrativos de ecohidrología. ¡Qué belleza! Bueno, uno sí tiene como que sus inclinaciones y yo debo decir que para mí Loja y bueno, Azuay tienen que ser como que dos de las provincias que yo más admiro y aprecio por su capacidad para organizarse, para respetar los procesos, para rescatar lo ancestral. Y miren ustedes, esto es una muestra increíble de eso que les estoy mencionando. Bueno, con esto cerramos este segmento y nos vamos a un corte y continuamos con más. Estamos en cabina en nuestro programa especial de cierre de año de noticias sobre temas ambientales del año 2024. Antes de ir al corte, quiero recordarles que Circular EP transforma a Guayaquil en un referente de sostenibilidad. En nuestra ciudad, cada residuo es una oportunidad circular. Ya volvemos. Seguimos con noticias ambientales del Ecuador, muchas buenas, otras no tanto, y aquí vamos. Pero les voy a dar aliento con la previa y es que en Cotacocha, en Loja, se ha logrado la recuperación del agua gracias a un sistema indígena milenario en el Ecuador. Una maravilla. Y bueno, antes de continuar, quiero recordarles que desde 1994 se han dispuesto más de 32 millones de toneladas de residuos en Guayaquil y Circular EP los transforma en energía limpia para iluminar hogares y dar esperanza. Sí, bioenergía, una cosa increíble que cierra el círculo y los invito a conocer un poco más de Circular EP. Bueno, por otro lado, vamos a dar una nota, buena noticia sobre medio ambiente en el año 2024 en Ecuador. Y es que en el año 2023, 3 pequeñas empresas mineras de oro en Ecuador exportaron 268 millones de dólares en oro a los Emiratos Árabes y a la India, 20 veces más que en el año 2022. La cantidad de oro que las empresas afirman haber procesado no tiene sustento técnico, según expertos de la industria. Las inspecciones de sus concesiones, hay temas que apuntan a la minería ilegal. Más del 35% de la exportación de oro, de las exportaciones de oro, provienen de empresas mineras de oro a pequeña escala, pero las irregularidades sugieren que tienen que ver con fuentes ilegales. Otra noticia ambiental de Ecuador es que Ecuador ya tiene norma de carbono, pero es incompleta y algunas personas están excluidas. Por otro lado, noticia número 3, Barranquilla de San Javier sigue denunciando la contaminación que La Palma deja en sus ríos. Y por otro lado, huellas en la arena, tráfico de tortugas en Ecuador. Por último, tenemos obviamente más información sobre este bono. Puerto Cabuyal, una comuna que protege una reserva marina en Ecuador. Los pescadores de esta comunidad en la costa de nuestro país han puesto un objetivo: proteger la reserva marina en Punta San Clemente, un hábitat vital para la biodiversidad. Y es también una zona de alto valor ecológico. Y bueno, esta nota ustedes la pueden encontrar como las 10 historias ambientales que marcaron el 2024 y viene de monogabay.com. Interesante porque ha habido noticias positivas y otras no tanto. Y sobre esas positivas, sumarnos, sobre las no tanto, estar alertas y ver cómo tenemos oportunidades de cambiar un poco esa realidad. Por otro lado, quiero recordarles que Circular EP está comprometida con la economía circular, generando empleo verde y promoviendo mercados sostenibles en Ecuador. Con esto nos vamos a un corte y continuamos. Estamos en cabina.
cosas que sucedieron este año 2024 y que son noticias positivas para el planeta. Antes de continuar con ellas, quiero recordarles que cada acción cuenta y que Circular EP lo demuestra con proyectos que reducen la huella de carbono y generan energía limpia. En Guayaquil cada residuo es una oportunidad circular. Y hablando de energías limpias, nos vamos muy lejos al Reino Unido, donde hubo el cese de actividades de su última central eléctrica de carbón. Reino Unido se convirtió en el primer país del G7 en abandonar el carbón como parte de su objetivo para reducir un 100% la energía y cambiarse a energía limpia, o sea, pasar un 100% a energía limpia para el año 2030. La central de Radcliffe-on-Soar en la zona de Nottingham llevaba casi 60 años en funcionamiento. En el marco de su trayectoria de descarbonización, Reino Unido planea deshacerse completamente del carbón para el año que viene, el 2025. El gobierno laborista quiere además cerrar las minas de carbón. Por otro lado, y más noticias positivas, la calidad del río Sena se mejora tras un megaplan de limpieza para las Olimpiadas de París 2024. Eso también sucedió en este año, pero también hubo muchos reclamos. Dijeron que no estaba lo suficientemente limpia. Hubo competencias en el río Sena y los deportistas, creo que con justa razón, se quejaron. Pero bueno, se mejoró la calidad del Sena sin lugar a dudas. Limpiar el Sena para hacerlo apto para bañarse ha sido una promesa recurrente de los sucesivos alcaldes de la capital francesa. Pero no fue hasta la elección de París como sede olímpica que el saneamiento del río Sena, que se logró avances concretos. Las autoridades francesas invirtieron miles de millones de euros para sanear el río Sena, el famosísimo río de París, y hacer que sus aguas sean aptas para deportistas en esta cita. Las obras concluyeron la construcción de mega infraestructuras de saneamiento, embalses y la conexión de domicilios a la red de desagüe para evitar los vertimientos de aguas sucias en el río. Como prueba de la meta fue alcanzada, o dijeron que la meta fue alcanzada, la alcaldesa de París se bañó en el Sena en julio de 2024 y prometió que para el 2025, para el próximo año, los parisinos dispondrán de lugares para bañarse con toda seguridad en el Sena. Pregunta, ¿será esto posible? No lo sabemos. Lo que sí les puedo decir es que, y esta nota la estábamos compartiendo en nuestro programa anterior, la producción de energías renovables en la Unión Europea superó por primera vez a los combustibles fósiles. Por primera vez, las energías eólica y solar superaron a los fósiles en la producción de electricidad en la Unión Europea durante el primer trimestre de 2024, según un análisis del Centro de Análisis británico Ember, y en opinión de ellos, estas cifras apuntan a un profundo cambio estratégico en Europa, con un auge de las energías renovables. Esta tendencia alentadora refleja la nueva estrategia energética de Europa en respuesta a, obviamente, pues otras situaciones políticas. Y bueno, hablando precisamente de reacción y de utilizar energías limpias, quiero recordarles que Circular EP es parte de energías limpias y es parte del uso de energías limpias para nuestro beneficio. Con su planta de biogás, Circular EP ha capturado 585.000 toneladas de CO2. Esto equivale al trabajo de 216.000 hectáreas de bosque. Así se construye un futuro más verde. Nos vamos a un corte y continuamos con nuestro programa especial de cierre de año. Hemos compartido en el programa de hoy con ustedes aliento para el planeta, buenas noticias para el medio ambiente y también hemos hablado de noticias ambientales ecuatorianas. Aparte de 10 noticias, bueno, no 10, hemos dado algunas noticias ambientales positivas para cerrar el 2024. Otra noticia ambiental positiva es que desde 1994 se han dispuesto más de 32 millones de toneladas de residuos y Circular EP los ha transformado en energía limpia para iluminar hogares y dar esperanza. Esto es buenísimo, yo les invito a que conozcan un poco más de Circular EP. Les recuerdo que vamos a continuar con información no solamente ambiental, sino información general, pero yo les prometo para una próxima entrega de nuestro programa esto que se nos quedó pendiente y es la advertencia del secretario general de la ONU sobre la crisis climática en relación a los océanos. Mientras tanto, despedimos con más música y
recordándoles que Circular EP lidera la transformación ambiental con proyectos educativos y campañas que sensibilizan a la ciudadanía sobre la importancia de la gestión adecuada de residuos. Con esto nos despedimos y los dejamos con música. Aquí está Jarabe de Palo con Bonito. Espero que disfruten de este tema. Los esperamos en nuestra próxima edición. Esto fue En Cabina. Radio City presentó En Cabina con Andrea Rendón. Radio City presentó En Cabina con Andrea Rendón.